PQT5. Pues cuando nosotros vamos a crear, nosotros a partir de ahora vamos a movernos con este archivito, vamos a hacer un archivito que se llame main, o se va a llamar ventana. Ventana.py. Después lo que podemos hacer, yo tenía pensado que empecemos a hacer a partir de ahora trabajar en un pomodoro. ¿Conocen lo que es el pomodoro? El pomodoro es, digamos, es el relojito ese que hay en las cocinas, que parece un tomatito y que uno le da vuelta y empieza tic 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 hasta que suena con una chicharra espantosa. Bueno, claro, que es como un timer. Eso se llama pomodoro. Y se usa el pomodoro como método de trabajo, como para estar más concentrado. Entonces uno pone el pomodoro en, o sea, primero sucedía con estos relojitos que hay en las cocinas, ¿no? Y después se hicieron aplicaciones y siempre se llaman pomodoro. Búsquenlo después. En una aplicación que vos podés configurar, entonces vos trabajás 45 minutos y descansás 15 minutos. ¿Sí? Y eso lo realizás varias veces, entonces vos decís, bueno, porque está estudiado que 45 minutos vos podés mantener la atención y después tenés que descansar sí o sí 15 minutos, una cosa así. Bueno, entonces, cuando hicieron este estudio, empezaron a trabajar, empezaron a laburar con los pomodoros, en los cositos de la cocina, literalmente, ¿sí? Entonces el método se llamó pomodoro. Entonces, la idea es después empezar a hacer uno de estos pomodoros para una aplicación para tener en la computadora, cosa de que suene cuando sumen los 45 minutos, ponerlo, ¿sí? Que se pueda configurar, etc. Eso vamos a ir haciéndolo en lo que queda de las clases. Pero para eso tenemos que empezar a ver temas de las ventanitas con Python. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero está el PQT. Lo que tienen que saber es que, bueno, primero, después vemos cómo se instala y todas esas cosas. Se puede instalar en Windows, se puede instalar en Linux, obviamente. Con lo que primero arrancamos es con la importación del módulo PQT5, ¿sí? Los widgets, esto que está acá, van a ser las cosas. Los widgets son como las cosas que nosotros le vamos a poder poner a las ventanas. También son las ventanas, van a estar las ventanas ahí, ¿sí? Pero por ejemplo, los botoncitos, las etiquetitas, un slider, algo, todas las cosas que nosotros con las que podemos interactuar, todas las que podemos interactuar, se llaman widgets, ¿sí? Y se importan desde acá. Pero primero, antes de poder usar para poder usar estas aplicaciones, hay que lanzar algo que se llama QApplication. ¿Sí? Application. Digamos, lo que vamos a hacer ahora es el más mínimo de los programas, ¿sí? Lo que también se necesita es algo que se llama QMain Windows. QMain Windows. Porque todas las aplicaciones tienen que tener una ventana principal. O sea, esa es la idea, tener la ventana principal. Y acá en Application se necesita porque a partir de ahora esto es como que va a ser mi núcleo, el kernel de mi aplicación, que es el que corre todos los eventos, el que gestiona el mouse, el que gestiona el teclado, todas esas cosas. Todo eso se va a hacer y yo no sé cómo se va a hacer, ¿sí? Lo va a manejar QApplication y se va a manejar, poner los botoncitos de cierre y todas esas cosas. Todo eso lo va a manejar el QApplication. Y el QMainWindow va a ser la clase que nosotros vamos a lanzar para que sea la ventanita, ¿sí? O sea que esto es lo mínimo que nosotros necesitamos. Entonces, para arrancar, sí. Y eso lo tenés que poner siempre vos cuando haces el script, digamos. Siempre tenés que llamar a esto, digamos. Claro, esto es lo mínimo que nosotros, esto lo que estoy escribiendo es, nosotros estamos para hacer justamente las ventanitas. Vamos a hacer lo mínimo que necesitamos. Referencias a eso al iniciar el script, ¿no? Sí, el script tiene que tener esto, ¿sí? Porque nosotros necesitamos este módulo y este módulo. Son clases, ¿sí? Son objetos. Así que nosotros tenemos que instanciar esto después. Bueno, entonces vamos a crear vamos a instanciar mi objeto QApplication, ¿sí?
Vamos a instanciar mi paquete, la clase QApplication. La clase QApplication en general se les pasa una lista con los argumentos con que nosotros lanzamos la aplicación. Por ejemplo, si nosotros queremos pasar, le podemos pasar acá sysargv. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo hicimos? Cuando le pasábamos los argumentos que se pasan por teclado. Bueno, si nosotros no vamos a usar ningún argumento por teclado, simplemente le pasamos una lista vacía y listo. ¿Está? Si le pasamos una lista vacía, anda joya. Lo otro que se necesita es, bueno, para que esta aplicación comience y para que termine, vamos a decirle, bueno, que en el exit, esto va siempre, siempre, siempre y no hay muchas más explicaciones, ¿no? Esto va así. Se pone como que esto le está diciendo, bueno, vamos a cerrar la aplicación. Esto es para cerrar la aplicación, ¿sí? Y entre paréntesis le vamos a pasar cuál es la aplicación que está andando. La aplicación cuando está andando va a ser esto que está acá. Cuando esto se termine, lo que va a hacer es, se va a cerrar justamente la aplicación, ¿sí? O sea, cuando se termine lo que yo le voy a pasar acá, que es punto exec _ paréntesis, y cierro. Con esto, mi aplicación ya arranca. El problema es que después yo no puedo cerrar esto porque me faltan, bueno, a mí me faltan las ventanitas para cerrar y qué sé yo, y no tengo una ventana para cerrar, porque esto es como que me lanza la aplicación, la podría cerrar apenas termine, digamos, esta instancia de esta clase, pero yo no tengo ninguna ventana para hacerlo, ¿sí? Entonces, lo que se hace acá es, de verdad esto funciona así, si yo lo ejecuto, ¿qué es? No modelo, ¿qué es lo que está diciendo? Qt5. Este widget es con mayúscula. ¿Vale ahí? Ahí está. No tengo nada. ¿Sí? Nada, me quedó ahí diciendo genial, yo lancé la aplicación, todo, pero y ahora no puedo cerrar, no puedo hacer nada. ¿Sí? Creo que eso te iba a decir, quedó como que hubiera tildado. Sí, pero es porque en realidad no se abrió nada, no tengo nada que cerrar. ¿Sí? Eso se llama ventana.py y está ejecutándose esto, o sea que este es la aplicación, tengo que matar esa aplicación. Y ahora vengo acá, ahí está, la orden fue terminada, ahora sí, ahora revivió. Entonces, ¿cómo hago yo? Bueno, tengo que crear una ventana. Para crear una ventana, vamos a hacer, por ejemplo, win es igual a, vamos a cargar la ventana principal esta, ¿sí? Q main window. Cuando nosotros cargamos las ventanas estas, ahora la instancia a esta ventana principal, ahora es este objeto que se llama win. Por defecto, cuando yo arranco las ventanas, están escondidas, hide, ¿sí? Yo por defecto cuando creo una ventana, si yo quiero que se muestre, tengo que poner el nombre de la ventana, la clase, y tengo que llamar a un método que se llama show, ¿sí? Porque por defecto están ocultas. Entonces yo cuando creo la ventana, entonces tengo que poner, esto siempre, porque si no, no va a aparecer, ¿no? Si yo hago esto así, bueno, voy a tener exactamente el mismo problema de recién. Voy a crear la ventana y después voy a tener que ir a matarla porque no tengo que cerrar, ¿sí? Entonces, lo que se hace es poner acá win.show. Y ahora sí, aunque ustedes no crean, ahí está. Esa es la ventana, ¿sí? Fíjense que ahí está el título, que no tiene título. Esta vendría a ser la pestañita, ¿sí? No tiene absolutamente nada, pero bueno, acabamos de arrancar, ¿no? Pero esta es la ventana. Y no tiene botones, nada. No tiene nada. ¿Lo puedes cerrar? Sí, porque la cierro y bueno, que yo la cierro acá desde el teclado, ¿sí? Pero se cierra bien, ¿sí? Ustedes cuando hagan esto van a tener en Windows o en cualquier otro navegador, en cualquier otra computadora normal, digamos, van a tener el marco y con la crucecita en la esquina, con la X para cerrar. Eso tiene. Eso es lo mínimo que tiene. Mi computadora no tiene eso. Yo no tengo esas ventanitas. Fíjense que yo no tengo las ventanitas, si lo ven. Sí. ¿Usted cerró la ventana? ¿Ve que no tengo yo las crucecitas ahí? Nada más, pero es lo mismo.
Ustedes van a tener la crucecita. Sí. Profe, ¿y usted ahí cerró la ventana porque la cerró con teclado, digamos, ¿no? Sí, yo le ataco el teclado para cerrar. ¿Eso se terminó o sigue corriendo el proceso? No, se terminó porque justamente me devolvió, ¿ves? El editor de texto, el IDE mío ya me dijo, bueno, listo, ya está, ya podés seguir editando. Perfecto. ¿Sí? Antes no había terminado el proceso porque usted nunca lo cerró, porque nunca se... Es que antes, claro, antes había quedado, tuve que ir a matarla con el ID de proceso porque no tenía de dónde cerrarla, dónde apagarla. ¿Sí? Bueno. Entonces, esto es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, si yo quiero, para agregarle un botón acá, para agregarle un texto a esto, hay dos maneras. Una manera es usar algo que se llama Qt Design, Qt Designer o Qt Creator o un montón de aplicaciones que hay así para que uno agarra el formulario, agarra los botones, los pega, los acomoda, le da la formita. Esa manera a mí personalmente no me gusta, a mí me gusta más hacerlo a patas, súper vieja escuela, que es lo que, como yo se los voy a enseñar a hacer, porque después ustedes van a poder hacerlo de cualquier manera. Si aprenden a usarlo, si hacerlo de la manera difícil, después hacerlo de la manera fácil es muy fácil. Ahora el problema que yo tengo, ¿por qué? Porque vamos a usar Python, ¿no? Para hacerlo, justamente. Porque el otro no es Python. El otro es simplemente un XML, que vendría a ser una forma de decir, bueno, tenemos este objeto que está en tales coordenadas y listo. Tenemos este objeto que está en tales coordenadas. Tenemos este objeto que está en tales coordenadas. Y después lo que se hace es cargar eso con este programa adentro. ¿Sí? Entonces nosotros directamente vamos a usar todo este programa, como si fuese solo puro Python. ¿Sí? Después vamos a ver que no es tan puro Python, pero es muy Python. Ahora, nosotros habíamos aprendido las clases y las herencias. Eso es lo primero que vamos a usar ahora. Porque nosotros tenemos esta clase Command Window, que es justamente una ventana. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una aplicación y tenemos una ventana principal, entonces tenemos que instanciar esto. Pero ahora yo quiero agregarle a esto botoncitos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Yo voy a crear una clase que se va a llamar de cualquier manera, ¿sí? Pero que va a heredar todas las cosas que tenga esta. ¿Sí? Entonces vamos a usar la herencia. ¿Se acuerdan cómo era la herencia? Creábamos la clase, le poníamos el nombre y en vez de poner directamente los dos puntos, como siempre, le poníamos entre paréntesis de qué clase queríamos heredar. ¿Se acuerdan cuando vimos vehículos y autos? ¿Sí? Bueno. Entonces vamos a heredar de eso. Entonces vamos a poner class. Vamos a ponerle, por ejemplo, principal. Vamos a ponerle principal. Va a heredar de Command Window, ¿sí? Va a heredar de esta. Vamos a poner el init. Bueno, digamos, nosotros si ya hacemos esto, y corremos ahora principal, ya es lo mismo, ¿sí? Este es el ejemplo más mínimo de vuelta. O sea, heredé de esta clase, acá. Lo normal y lo lindo es ponerle con mayúscula, pero después lo vamos a poner. Primero quiero ver que vean el ejemplo. Y ahora esto va a lanzarse, listo, anda a la ventana, pero sigue sin hacer nada. Pero la diferencia es que ahora ya yo le puedo agregar lo que yo quiera a esto, ¿sí? Yo le puedo agregar lo que yo quiera. Entonces vamos a empezar a agregarle. Primero, vamos a lanzar el init. Vamos a poner un init. Como yo quiero que me cargue todas las cosas que tenga el Command Window, digamos, el que yo estoy heredando, vamos a usar un método que se llama super, que no sé si yo se lo mostré cuando hicimos herencia. ¿Sí, no es cierto? ¿No? Yo cuando quiero lanzar desde una clase hija algún método de la clase padre, lo que tengo que hacer es llamar a esta función, ¿sí? Este es de superior, vendría a ser, ¿sí? En el árbol, en la parte de arriba, entonces esto lo que va a hacer es llamar al init de quien yo haya heredado, que en este caso es Command Window. ¿Ah? Entonces esto lo voy a hacer así. Eso va a llamar a mi init. Y bueno, ahí con esto ya estarían dando vuelta. Ahí estamos dando, ¿sí? Pero ahora ya tiene todas las cosas por detrás y están todas escondidas, las cosas de el QMain Window, ¿sí? Genial. Ahora necesito un botón.
¿Necesito un botón o necesito...? Primero, antes de hacer un botón vamos a hacer un label. Vamos a hacer un label. Los labels son texto, simplemente texto que uno puede escribir por ahí en cualquier lado. Entonces, y se llama Q, es un widget que se llama QLabel. ¿Sí? Entonces, como yo voy a cargarlo acá en esta clase, y yo después en realidad lo que voy a hacer es voy a querer modificarlo desde otros métodos, porque voy a hacer otros métodos y quiero modificar el label desde los otros métodos, lo voy a hacer como que sea una propiedad. Self. Punto. Vamos a llamarle label saludo. Vamos a ponerle label nomás por ahora. Pero después hay que ponerle un nombre que tenga sentido, ¿no? Vamos a instanciar el QLabel. Y cuando uno instancia el QLabel tiene dos opciones. O le pone el texto. Vamos a poner hola mundo. O después se lo agrega. O se lo agrega ahí en el momento. ¿Sí? Y acá viene otra cosita que tenemos que aprender. Si yo hago esto así, listo, ya cargué un QLabel que tiene de texto hola mundo. Pero no está en ningún lado. Yo decía, ¿y dónde está el QLabel? Porque acá yo lo único que hice fue crear el QLabel, pero no lo puse en ningún lado, ¿sí? Porque es como que esto es un objeto, QLabel es un objeto y yo simplemente lo estoy instanciando acá. Para que aparezca en algún lado, yo tengo que, además de pasarle cuál es el texto, yo tengo que pasarle quién es el padre de este QLabel. Entonces, una de las maneras de que aparezca es acá pasándole el padre. Y es self, es el main window, ¿sí? Entonces, agregándole este coma self, lo que le estoy diciendo es que crea el QLabel, ponele este texto, y el padre de este QLabel va a ser la propia clase QMainWindow. ¿Sí? A eso le puse, esto quiere decir este self ahí. Entonces van a ver que ahora ahí apareció el hola mundo. ¿Sí? Nosotros también le podemos acá poner a las ventanas, le podemos poner título. Fíjense que cuando yo corro esto, acá en mi ventana no dice nada. ¿Ven? Bueno. Antes de poner el título vamos a cambiar el tamaño, porque me pone medio nervioso que sea ese tamaño, que sea todo grande. Vamos a ponerle el tamaño, y para cambiar el tamaño se hace set fixed width. Este es para fijar el ancho, yo lo voy a poner en 600. ¿Sí? La ventana es lo que le está fijando el tamaño. Exacto, porque es el self. ¿Sí? Self, ¿quién es acá? Self es el QMainWindow, que ahora es principal en realidad, que está heredado de QMainWindow, pero este método lo tiene, porque QMainWindow lo tiene este método. ¿Sí? Entonces, como esto está heredado, lo cambio. Bueno, entonces esto va a ser ¿sí? Y esto va a poner 400. Bien, ahora te lo voy a poner más arriba. Ahora cuando corro, ahí está. Ahora mi pestaña tiene 600 por 400. ¿Sí? Y acá está la etiquetita, acá tendría que estar el título y acá tendría que estar el X. ¿Sí? Pero el título no tiene. Vamos a agregarlo. Self.self.set y vamos a ponerle prueba de Qt de Qt5. Pasamos a set title. ¿Cómo se llamará este método de internet? Set window title, así se llama. Bueno, casi. Set window title. Ahora sí. Ven que ahí dice prueba de Qt. Ahí está. Ese es el título de la ventana. Bueno, este hola mundo no me gusta ahí. Yo lo quiero, por ejemplo, que esté más acá al medio. Bueno.
hay un método que se llama move, ¿sí? Entonces yo a self.label.move lo voy a mover, ponerle, si esto tiene 600, yo le voy a mandar 300 y 200. Eso se va a pasar un poco porque este es cuando yo digo que se mueva, estoy moviendo el punto que está en la esquina superior izquierda. Quiere decir que va a estar la esquina superior izquierda del label, va a estar justo en el medio de la pantalla y desde ahí va a comenzar el texto, ¿sí? O sea, va a estar un poco descentrado. Después vemos cómo hacerlo. ¿Lo ven? Esta más o menos es la mitad, esta es la más o menos la mitad y desde ahí arranca el texto. Para eso yo tendría que moverlo a una posición que sea la mitad del texto este menos la mitad del texto este, ¿sí? Es lo mismo. Después eso para la clase que viene se los muestro. Listo, entonces tenemos la cosilla esta. Creo que hay una función, a ver, print self. Hay un size, ahora size. Capaz que sí. Ahí está. 600 por 400, ¿sí? Entonces, si a size yo creo que le puedo pedir width, así. Así será. Ahí está, 600. Bien. Entonces, yo acá a 300 yo le puedo poner, vamos a hacerlo ahora ya que estamos. Width es igual a y age es igual a y esto lo ponemos acá, ahí, y entonces hacemos 300, que lo mueva a 300 menos width dividido 2, width dividido 2 y 200 menos 8. ¿Por qué me haces esto? Dividido 2. Ahí tendría que estar centrado, ¿ver? No se mueve nada. ¿Qué será que pasó? No sé. Hay veces que este width, ¿dónde está ese? ¿Está bien? ¿Está bien? 300 menos eso. Ajá. Bueno, era la idea. Puede fallar. Después lo vemos bien eso. Pero por ahora lo hacemos así. Igual yo lo hago así, puede ser que haya un problema de tipos y por eso no hace bien la resta. Nada más. Pero yo lo hago así, de pecho. Y en realidad hay otra manera, que es usando algo que se llama layout, que lo vamos a ver en la clase que viene. Bueno, pero por ahora quería que veamos otra cosa. Vimos que pusimos entonces el título, pusimos el label, que es un texto cualquiera, y vamos a poner un botón. Acá también podemos cargar un botón que se llama QPushButton. ¿Sí? Vamos a hacer lo mismo. El botón es un botón, ¿no? El botón del OK, del sí a todo, ese botón. ¿Sí? Self-button es igual a QPushButton. El QPushButton lo mismo. Le podemos cargar acá cuál es el texto que queremos poner. Y de vuelta, si yo simplemente lo tiro ahí, no va a aparecer. No aparece. Tengo que decirle que el padre es la ventana con la que estoy trabajando. Ahí está el botón. ¿Sí? Bueno. También podemos moverlo. Button move, esto lo vamos a poner, vamos a sacarlo un poquito nomás del borde.
saqué, lo moví 10 píxeles para un lado, 10 píxeles para el otro y tengo el apretar. ¿Sí? Obviamente que no hace nada el apretar. ¿Sí? Bueno, para terminar hoy, lo primero que vamos a hacer es decir, bueno, ¿cómo hacemos que haga algo cuando se aprieta el texto este? Hay un método que tiene el button que se llama clicked. Clicked es un método que como que conecta el evento que es cuando yo lo aprieto, ¿sí? Hay muchos tipos de eventos. Clicked es uno. Y lo que vamos a hacer ahora es justamente dentro de clicked tenemos un método que se llama connect, ¿sí? Connect. Y entre paréntesis tengo que pasarle qué quiero que haga cuando yo hago clic en el botón, ¿sí? Entonces, para hacer fácil, vamos a crear acá una función que se llame apretado, o vamos a poner botón apretado, botón guión bajo apretado, ¿sí? Self, que lo que simplemente haga es print se apretó. Se apretó. Está bien. Y ahora vamos a conectar esta función, este método, vamos a conectar con cuando se hace clic al botón, ¿sí? Y para eso se hace self.botón apretado. Y ahí entonces, cuando yo le agrego esta línea, entonces es el self button y le agrego el método clicked.connect. Y ahí le digo yo cuál es el método que tiene que llamar cuando yo apriete efectivamente el botón, ¿sí? Lo dejamos ahí. Y entonces, les recuerdo que lo que hicimos fue simplemente imprimir. ¿Y en dónde va a imprimir? ¿En dónde va a imprimir? Porque acuérdense que por un lado tenemos en la ventanita esta que está, pero esta es la ventana, es cuando yo ejecuto cuando yo la llamo así. ¿Ven? Entonces ahí en la pantalla va a imprimir el botón. ¿Ven? Claro, yo puedo hacer que haga algo acá en esta ventana, porque yo podría hacer eso. Pero ahora, como dije, bueno, no tenemos tiempo más de hacer nada, entonces ¿qué voy a hacer? No, simplemente que imprima. ¿Está? ¿Qué podemos hacer también? En vez de apretar, en vez de imprimir se apretó, también podríamos cambiar el texto del label. Bueno, vamos a hacerlo. Mi ventana. Entonces, también como por este motivo yo le había puesto en self, porque ahora desde este método yo quiero modificar el texto del label, por ejemplo. Entonces self.label.setText y ahora le vamos a cambiar el texto a botón apretado, por ejemplo. ¿Sí? Ahora el problema es que quedó ya apretado, quedó una sola vez, ¿no? Ahora yo aprieto esto, cambió el label, ¿lo ven? Cambió el label, bueno, pero ahora ya cagué, digamos, ¿eh? Tendría que decir, bueno, tendría que poner algo, un if con un toggle para que vuelva a la condición inicial. ¿Está? Y bueno, pero eso no es tan complicado, es simplemente poner, por ejemplo, acá un self.apretado igual a false. Entonces podemos poner acá self apretado, ahí está, y si no else le ponemos otro, y cuando está apretado lo cambiamos a self.apretado igual a true, y acá en false. Para que se vea que es diferente, lo corremos. Apretado. Y ahí, ¿qué pasó? Parece que no está entrando. A ver, vamos a cambiar el texto.
Si es self apretado true. Ah, es que acá tengo que ponerlo en false. Claro. Tiki, tiki, tiki. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿ven? Que quedó ahí. Se escribe ahí chiquitito, pero bueno, como no tengo más lugar, te cambio. Vamos a ponerle el otra vez ahí. Ahora sí. ¿Estamos? Ah, sí, yo creo que el programa que era de la camarita. ¿No? Sí. Estamos bastante lejos todavía igual de eso. Pero van caminando. Pero así se empieza, digamos, con eso. Sí, es así. Es que es con esta misma herramienta. Es con el PQT. Con todo lo mismo, con botoncitos, con label, con todo. Y bueno, vamos a ir descubriendo las nuevas herramientas en los días venideros. Yo ahora les voy a pasar el código, este chiquitito, y después vamos a empezar la clase que viene con el Pomodoro. Uh-huh. 29. Eso sería todo por hoy.